Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con Héctor Polino, ex diputado nacional por el Partido Socialista y hoy presidente de Consumidores Libres. Buenos días, Héctor. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, y un gusto volver a hablar contigo. Bueno, el gusto también es mío, gracias. Héctor, mi primera pregunta, lógicamente, vos sos un defensor de los consumidores y hoy en la Argentina estamos observando un derrumbe de la actividad económica y de los ingresos en vastos sectores populares. ¿Cómo estás viendo el funcionamiento del consumo hoy, lógicamente fragmentado conforme los distintos sectores de la sociedad, verdad? Sí, efectivamente. Bueno, lo estoy viendo con mucha preocupación, porque a pesar que están congeladas las tarifas de los servicios públicos, tanto de agua potable como energía eléctrica, gas natural, el precio de los combustibles, tanto de las naftas como del gasoil, las tarifas de los peajes, los salarios de los trabajadores no han aumentado, sino que por el contrario en muchísimos casos se han visto disminuidos. La carga impositiva sigue siendo exactamente lo mismo. A pesar de esa situación, el precio de los productos de la canasta básica de alimentos no dejan de aumentar. Uh-huh. Por ejemplo, en los relevamientos de precios que Consumidores Libres viene haciendo desde hace 25 años, cada 15 días, en supermercados y negocios barriales de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, los productos de almacén, de frutas y verduras y carne vacuna, en el mes de mayo tuvieron un aumento promedio del 5,42%. ¿Alguien puede explicar la lógica, la razón que justifique en medio de esta situación general que vive la Argentina, que el precio de los productos de la canasta básica de alimentos, en lugar de bajar como consecuencia de todo lo que acabo de señalar y de una disminución de la demanda, la oferta continúa en constante aumento? Realmente es una situación atípica, muy especial, que solamente se explica por razones claramente especulativas que se llevan a cabo. Ahora, el problema, Masitelli, está en saber en qué eslabón de la cadena se produce esta distorsión de precios. Hoy no lo sabemos a ciencia cierta, por eso es que yo vengo reclamando desde hace tiempo que se aplique de una buena vez las normas legales vigentes, entre ellas la ley que se denomina Observatorio de Precios que aprobó el Congreso en el año 2014. ¿Y qué dice esta ley? Te lo sintetizo en dos palabras: que funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación, con representantes de 3 entidades de defensa de los consumidores, que actuarán en forma totalmente honoraria, observen la evolución de los precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta, para determinar en qué eslabón de la cadena se produce una distorsión de precios, de modo tal que luego el gobierno pueda actuar rápidamente sobre ese eslabón de la cadena y restablecer la normalidad. Como esto no se está haciendo, hoy no se sabe a ciencia cierta en qué eslabón de la cadena se produce esta distorsión. Claro. Si es en el productor o en el fabricante, si es en el mayorista, si es en el transportista, si es en el minorista, no se sabe. Lo que sí sabemos es que los precios continúan aumentando sin pausa, pero con mucha prisa. ¿Y no te parece que el gobierno, después de haber hecho esta suerte de consejo epidemiológico, no tendría que tener la misma iniciativa, sobre todo en ese caso porque lo impone la ley, de constituir ese consejo
¿Por qué no lo hace? ¿Por qué si la ley lo impone y el gobierno aparece haciéndolo en otras áreas, por qué no lo hace en el área del seguimiento? Es inexplicable, es inexplicable. Por ejemplo, el Congreso aprobó en mayo del año 2018 una ley muy importante que se denomina Ley de Defensa de la Competencia. Esa ley crea un Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia. Pasó el resto del año 2018, todo el 2019, estamos en junio del 2020, todavía no se constituyó ese tribunal. Realmente es inexplicable. Y por el otro lado se dicta un decreto autorizando a los intendentes a controlar los precios en los negocios barriales, que me parece bien, pero están controlando el último eslabón de la cadena, cuando el problema en general se presenta en los eslabones anteriores. Claro. Hoy 28 grandes empresas, todas, incluso todas de capital extranjero, concentran el 80% de la producción de los productos de la canasta de alimentos y artículos de limpieza. Es ahí donde hay que poner el acento, en esos grandes grupos económicos que son formadores y deformadores de precios al mismo tiempo. Entonces, como no se aplican las leyes, estamos en esta situación donde la Argentina consolidó, no ahora, ya hace varios años, el tercer lugar en el mundo por el índice de inflación, solamente superado por 2 países, porque es una nación donde hay una gran concentración y extranjerización de la actividad económica, y en este país se deja actuar libremente a esos grandes grupos del poder económico y no se le aplican las normas legales que en su momento fue dictando el Congreso Nacional. Y aquí viene una pregunta de cajón, que es la siguiente. Vos viste que ahora el presidente de la Nación se pronunció a favor de la expropiación de Vicentín y se ventila que Vicentín era uno de los grandes aportantes económicos a las campañas de Juntos por el Cambio y que tenía una fuerte amistad con la dirección de Juntos por el Cambio. ¿Esta promiscuidad entre el poder económico y el poder político podría explicar que estas leyes no estén siendo aplicadas? Y por supuesto, pero si vos financiás los gastos multimillonarios de determinadas campañas electorales y ese dinero proviene en su inmensa mayoría del aporte que hacen los grandes grupos del poder económico, ¿cómo después cuando llegaste al gobierno, gracias a esa colaboración, desde el gobierno le vas a hacer cumplir las normas legales vigentes? Ahí hay un conflicto de intereses. El año pasado la empresa Vicentín pidió un crédito al Banco de la Nación y luego parte de ese crédito lo entregó a la campaña electoral del presidente Macri. Entonces después no le vas a pedir al presidente Macri que le haga cumplir a Vicentín las normas legales que protegen los derechos de los consumidores en conflicto con los intereses económicos de la empresa. Realmente. Claramente. Por eso es que hay que prohibir expresamente y hacer cumplir las normas legales que los grupos económicos no pueden ni deben aportar a las campañas políticas electorales, porque luego hay un condicionamiento político de favoritismo a esos grupos económicos que hicieron posible que ese candidato llegue a la función pública. Hay un conflicto de intereses, evidentemente, ¿no? Ahora, esta intervención que se hace al grupo Vicentín, al margen de este elemento de colaboración financiera con el gobierno anterior, el problema de la empresa Vicentín
no viene desde ahora. Claramente. La empresa tiene una deuda de 1.350 millones de dólares y está en convocatoria de acreedores, poniendo en peligro el puesto de alrededor de 7.000 empleados y de 3.000 pequeños y medianos productores agropecuarios, de modo tal que independientemente de estos antecedentes, a mí me parece correcto que se haya intervenido la empresa por 60 días y que se envíe oportunamente un proyecto de ley al Congreso Nacional como corresponde para que lo discuta e intervenga la empresa y el gobierno expropie, mejor dicho, para que el gobierno expropie luego la empresa a través de una ley del Congreso Nacional, ¿no? Para salvar el dinero de esos créditos que tiene solamente con el Banco Nación 290 millones de dólares y salvar las fuentes de trabajo de los trabajadores en relación de dependencia y de los pequeños y medianos productores agropecuarios, ¿no? De modo que me parece bien. Ahora, quiero hacer un comentario. Transformar a Vicentín de una empresa capitalista de carácter comercial en una empresa estatal, no resolvemos el problema de fondo. Hay que crear una empresa pública en cuyo directorio estén los representantes del Estado, pero también de los trabajadores del sector y de los consumidores, para que esa empresa realmente esté al servicio de la colectividad argentina, y no una empresa que luego se burocratice, siendo una empresa más administrada y dirigida únicamente por los funcionarios que designa el poder político de turno. Hay que crear, a mi juicio, y es importante abrir el debate, seguramente se va a abrir en el Congreso Nacional, cuando se discuta la expropiación, de crear una empresa pública, reitero, en cuyo directorio estén representados todos los intereses en juego. Bien. El Estado, los trabajadores del sector y los consumidores y los pequeños y medianos productores agropecuarios, para que realmente esa empresa esté al servicio del pueblo argentino. Muy bien, es muy claro lo que estás diciendo y me parece que esa es la solución correcta a este problema que estamos teniendo los argentinos. Quiero hacerte otra pregunta que tiene que ver. Voy a hacerte las dos últimas preguntas. Por un lado, alguna gente se pregunta, hay gente que no le alcanza la plata, ¿verdad? Y entonces tiene que decidir en qué deja de pagar, y algunos están dejando de pagar los servicios. ¿Qué pasa con los servicios de agua, de luz, de gas? ¿Eso se pueden cortar los servicios en este momento? No, en este momento, por 6 meses, seguramente luego dictarán una nueva resolución, por 6 meses no se pueden cortar los servicios por falta de pago. Eso no significa que uno se cancele esa deuda. Es decir, la deuda el usuario la sigue teniendo con la empresa, sí, y la empresa sigue siendo acreedora a ese importe. De lo que sí no lo pueden cortar por 6 meses, y luego seguramente se le dará facilidades de pago para ponerse al día. Y no lo pueden hacer porque se trata de servicios públicos esenciales, ¿no? Uno puede prescindir de comprar 1 kilo de pan
de comprar una factura, de comprar una fruta, pero uno no puede prescindir del agua potable, de la energía eléctrica o del gas natural. Por eso es que el Estado lo ha calificado como servicios públicos esenciales y en consecuencia, frente a esta situación, el Estado ha dictado el ENRE por un lado y el ENARGAS por el otro. La resolución del ENARGAS es mucho más clara y mucho más específica en la protección de los derechos de los usuarios que las normas que dictó el ENRE con respecto a la energía eléctrica de EDENOR y EDESUR. Y además una aclaración te quiero hacer. Bien. Las empresas distribuidoras del gas, las 8 empresas, son todas nacionales, es decir, que están todas dentro de la jurisdicción nacional y las normas que dicta el gobierno nacional afectan a todas las empresas distribuidoras del gas natural. Con respecto a la energía eléctrica, solamente EDENOR y EDESUR están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional. Claro. En el resto del país, las empresas son provinciales o cooperativas eléctricas. De modo tal que en cada provincia la energía eléctrica se rige por las normas que dicte cada gobierno provincial. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, dictó una norma similar a la que dictó el gobierno nacional con respecto a las empresas de distribución de energía eléctrica y cooperativas eléctricas que están dentro de la jurisdicción del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y con respecto al agua, también lo mismo, el agua potable y los servicios de desagües cloacales. Solamente están dentro de la jurisdicción del gobierno nacional AISA, que presta el servicio en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. Sí. En el resto del país, las empresas son provinciales o cooperativas, de modo que se rigen por las normas que dicta cada jurisdicción. De modo que por ahora el gobierno nacional ha dictado las empresas que están dentro de la órbita del gobierno nacional esa disposición que impide los cortes por falta de pago por 6 meses, pero no cancela las deudas, sino que es un crédito que continúan teniendo a su favor las empresas y que habrá que ver cómo se normaliza la situación. Bien. Te hago la última pregunta y tiene que ver con algo que mi compañero acá de mesa, Daniel de Abrante, siempre plantea, y es lo siguiente. Las familias, muchas familias, no digo todas, lógicamente, pero digamos de una clase media, media baja, se han estado financiando durante esta etapa de cuarentena a través de las tarjetas. Y muchas han incrementado sus deudas a niveles que, con tasas de interés como las que se han venido pagando los últimos años, esas deudas se les pueden escapar de las manos, transformar en incontrolables y llevarlos a una situación muy pero muy difícil. ¿Se está pensando al respecto cómo se refinancia ese paquete de una deuda que proviene por la situación económica mala del país, al margen que se sumó a eso una cuarentena que lleva mucho tiempo y que ha paralizado la actividad económica de mucha gente? Sí, bueno, esto lo tiene que estar pensando el gobierno. Desde Consumidores Libres nosotros venimos estableciendo que hay que reducir la tasa de interés sobre esas deudas, que evidentemente, incluso para algunos sectores tendrían que ser a tasa cero, una refinanciación que le permita luego ponerse al día y no que luego los titulares de esos créditos procedan a efectuar embargos y demás para poder cobrar sus acreencias, ¿no? De modo que es necesario acá que también se dicte una norma, y esto tendría que ser, me parece, el Poder Ejecutivo Nacional o el Congreso Nacional, para que se contemple sobre todo la tasa de interés para permitir el refinanciamiento
de esas deudas y que sea posible el pago por parte de determinados sectores de la sociedad argentina, ¿no? Bien. Sobre todo aquellos que viven de un ingreso fijo, que son jubilados o pensionados y perciben los saberes mínimos, en fin, contemplar la situación de endeudamiento de los distintos sectores sociales que ya venían muy mal hasta antes de la pandemia y se complicó todo a partir de la misma, ¿no? A partir del 20 de marzo último. Bien, bien. Bueno, no sé si ya el tiempo se nos ha ido, pero me gustaría, así corto, que pedirte una opinión sobre cómo pensás que impacta, tanto desde el punto de vista social, como familiar, como económico, estas medidas que ha implementado el gobierno para la cuarentena, que son el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos por familia, más el pago del 50% de los salarios de aquellas empresas que no han podido tener actividad durante esta etapa. ¿Pensás que son medidas suficientes, que se deberían elevar los montos, que apuntan simplemente a sostener el consumo en este momento y la situación de las familias, o que van a ser tan insuficientes como que no van a impedir el derrumbe de muchas pymes y una situación extrema para muchos hogares? Mira, las medidas esas que se tomaron están bien. Ahora, acá hay un problema de fondo que es el siguiente. Cada vez el Estado recauda menos fondos como consecuencia del problema que estamos viviendo, de la inactividad económica en muchos rubros. Y por el otro lado, cada vez el Estado gasta más precisamente en esta ayuda que está llevando a cabo hacia los sectores económicos, sociales más empobrecidos. Ahora, se ha venido hablando del dictado de una ley que establezca un impuesto a la riqueza, sí, o a los grandes grupos económicos, para que el Estado se haga de recursos financieros por parte de aquellos sectores sociales, de aquellas grandes empresas, mejor dicho, que tuvieron ganancias escandalosas en los últimos años, para que hagan un aporte extraordinario al Tesoro Nacional. Bueno, acá hay que dictar esa ley, que se viene hablando desde hace tiempo. Se ha venido hablando del proyecto del diputado Heller, sí, pero nunca se concretó en un proyecto formal que ingresara a la Cámara de Diputados de la Nación. Acá hace falta que Heller o algún otro diputado o algún otro senador o el propio Poder Ejecutivo Nacional envíen un proyecto para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, para que el Estado Nacional se haga de los recursos financieros suficientes para afrontar esta situación y contemplar los casos que vos acabás muy bien de señalar, ¿no? Porque tampoco el Estado puede hacer milagros y cada vez ingresa menos dinero y cada vez tiene más gastos. Entonces, de algún lado tienen que venir los recursos. Y lo lógico es que provengan de aquellos grandes grupos económicos. Se hablan de 12.000 grupos en todo el país que tendrían que hacer un aporte extraordinario. Se habla incluso por única vez para poder enfrentar esta difícil y compleja coyuntura que vive la Argentina, ¿no? Bueno, mientras eso no se haga, el gobierno va a llegar un momento en que va a carecer, aunque tenga voluntad política, va a carecer de los recursos financieros necesarios para afrontar esa contingencia. Sí, claro, o desata una hiperinflación también. Héctor, ¿cómo?
O desata una hiperinflación por una emisión sin ningún tipo de sustento. Exactamente. Héctor, entonces acá los que hicieron grandes negocios y fugaron buena parte de la riqueza paraísos fiscales son los que ahora tienen que colaborar con una contribución para afrontar esta emergencia que vive la Argentina. Excelente. Héctor, te mandamos un fuerte abrazo y te agradecemos. Que sigas muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, hemos hablado con Héctor Polino, exdiputado nacional y presidente de Consumidores Libres.